Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22, para leer la palabra del Señor. Efesios 2, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les voy a pedir que se sienten, mis hermanos, para explicarles algo un momento antes de orar. Cuando nosotros llegamos a esta porción del texto, el domingo anterior, nosotros hacíamos un planteamiento, y es la necesidad de la santidad en la iglesia del Señor. Nosotros planteamos, si la iglesia no crece en santidad, nosotros no estamos creciendo en la imagen de Cristo, no estamos haciendo la voluntad del Señor. La única manera que la iglesia crece verdaderamente no es que por esa puerta aparezcan 100 personas ahora mismo. Pueden aparecer 100 personas ahora mismo por la puerta y la iglesia no está creciendo, porque Dios no mide los números como los medimos nosotros. Nosotros nos fijamos mucho por la cantidad de personas y oramos, sea el Señor trayendo muchas personas a exponerse a la predicación del Evangelio, sea el Señor trayendo muchas personas dispuestas a servirle, a cantarle con los dones y talentos que el Señor les ha dado. Pero Dios mira el crecimiento de una iglesia diferente. Dios mira cómo estamos creciendo en la piedad, cómo estamos creciendo en la semejanza de Cristo. Y mis hermanos, la única manera de crecer en santidad es una sola. La única manera de crecer en santidad es luchando contra el pecado. Lo que queremos hacer en esta tarde, lo que nos hemos propuesto, es hacer una pequeña pausa en la epístola de los Efesios. Vamos a continuar el próximo domingo en el capítulo 3 y queremos hablar un poquito del pecado. Queremos hablar de pastor a iglesia, de parte de los pastores hacia la iglesia. Queremos ver el tema del pecado a la luz de las Escrituras. Queremos que usted nos acompañe, vamos a ver algunos pasajes y queremos que no solo medite con la mente, sino que usted también medite con el corazón en el tema del pecado en su vida propia. Antes de orar les voy a pedir algo. No miren al lado. No miren a la derecha ni a la izquierda. Cada palabra que se diga, yo quiero que usted piense en usted mismo. No diga, qué bueno está esto para tal hermano o para aquel hermano. Piensa eso que el Señor está hablando hoy, lo está hablando para mí. Yo también tengo áreas de santidad que crecer en mi vida. Yo también tengo pecados en mi vida que debo mortificar. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos hable para su gloria y para el bien de nosotros. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, confiando en tu poder, confiando en tu soberanía, confiando en quién tú eres, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote que seas guardándonos en todo tiempo, Señor, y protegiéndonos como solo tú puedes hacer, Señor. Mi buen Dios, Señor, en esta hora nos acercamos a ti con la confianza de que tú estás con nosotros, de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, Señor, de que tú estás al control de todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Mi buen Dios, Señor, cuida a tu iglesia como solo tú puedes hacer. Santifica a tu iglesia como solo tú puedes hacer, Señor. Y habla y ministra a nuestros corazones. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Mis hermanos, cantábamos un himno ahorita y dice: la fama y la juventud se irán como la flor que ya no están. ¿Cuántos pueden no decir amén? Pero ¿cuántos pueden decir ya? Se me fueron los 20. Ya no tengo 15. Y que podamos estar conscientes, como hablábamos la semana pasada, mis hermanos, y no es mentira, un día vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, no sabemos
¿Cuál es ese día? Eso solo lo sabe el Señor en su soberanía. Pero lo cierto, y yo no les estoy dando temor con esto, sino que ya cuando uno entra en cierta edad, cuando uno tiene contacto con hermanos que están muriendo, con familiares que están muriendo, uno trae esa realidad de nuevo a su mente. Cuando uno es joven, uno anda por la vida como si la vida fuera eterna, como si nada fuera a pasar. Uno ve a los adultos quejándose y no le presta atención, ve a los abuelitos quejándose y uno dice, bueno, un día llegaremos ahí. Pero a medida que uno se va acercando a esas edades, que uno se va acercando a esos dolores, uno puede meditar en su mente que un día, más temprano que tarde, todos vamos a morir. Nosotros descuidamos que vamos a envejecer y que vamos a morir. ¿Cuántas veces te detienes a preguntarte, si sabemos que vamos a morir, estoy viviendo a la luz de las Escrituras? Si sabemos que nuestra vida es un periodo, si sabemos que nuestra vida es corta, si sabemos que un día vamos a morir, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos, nosotros nos detenemos a preguntarnos, yo estoy viviendo a la luz de lo que enseña las Escrituras? Yo estoy viviendo a la luz de lo que el Señor demanda en su palabra. Otra pregunta que me gustaría que todos podamos estar haciéndonos, si no las hemos hecho, es, ¿me estoy sintiendo mal por los pecados que estoy cometiendo? Son dos preguntas parecidas, pero cada una tiene su cosa diferente. Te has preguntado, ¿estoy viviendo a la luz de las Escrituras? Y eso es más amplio, porque es en un sentido negativo y en un sentido positivo. Estoy haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Pero cuando hacemos la segunda pregunta y estamos diciendo, me estoy sintiendo mal por los pecados que estoy cometiendo, es en un sentido negativo. Cuando sabes que pecas y sabes en lo que estás pecando, en ese momento te sientes mal por esos pecados que estás cometiendo o pecas y ya no pasa nada. Hay algo que sucede en ortopedia, me pasó en este codo, yo tengo una mano más larga que la otra, en algún momento se me fractura la mano practicando lucha y me ponen un yeso, me tenían que estirar la mano completamente, no me la estiran, me ponen el yeso con la mano así y el hueso empezó a hacer una callosidad. Pasó mucho tiempo. Entonces para operarme tuvieron que destruir todo eso y el brazo nunca pudo llegar al lugar que debía llegar. Así pasa con el pecado en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo, si tú eres un verdadero creyente y el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo te empieza a mandar voces, estás viviendo en pecado. Lo que estás haciendo no está bien. Para de hacer lo que estás haciendo. Y nosotros no le hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra, a través de hermanos, a través de nuestra experiencia en la palabra, de predicaciones. Se empieza a formar una callosidad en nosotros y llega un momento que nos podemos volver insensibles a esos pecados que en algún momento los cometíamos y enseguida sentíamos, por decirlo de alguna manera metafórica, ese corrientazo de parte del Señor de no sigas haciendo eso. No sigas haciendo eso. Hay dos grandes errores que nosotros cometemos como creyentes a lo largo de la historia. ¿Y cuáles son esos dos grandes errores? Los conocemos. El primer error es cuando nosotros cogemos la palabra del Señor y la tiramos para el piso. Y nosotros decimos que somos creyentes, pero nos olvidamos de la palabra del Señor. Entonces empezamos a abusar de la gracia. Es que yo soy salvo por gracia. Es que ya el Señor me salvó. Y empezamos a vivir una vida incongruente con la palabra del Señor. ¿Cuál es el segundo error que nosotros cometemos? Es el contrario. Es empezar a imponernos una santidad estricta, a veces con buenas intenciones en el corazón. Nosotros queremos vivir para la gloria del Señor, pero hay cosas que no están en la Escritura. Hay cosas que el Señor no está demandando de nosotros, quizás por desconocimiento, por un mal entendimiento de la gracia, del Evangelio de la gracia. Nos empezamos a imponer cosas que nos empiezan a apretar, a asfixiar. Y en un momento que en vez de disfrutar una relación amorosa con el Señor, donde por amor le servimos, por amor vivimos en santidad, por amor Él va transformando nuestra vida, nosotros nos autoimponemos cosas y nos limitamos a cosas que quizás no son ilícitas y empezamos a vivir con una amargura en el camino del Señor. Tenemos que tener claro cuál de esas dos líneas nos estamos yendo, a qué extremo nos estamos yendo. En medio de esas situaciones, ya sea que tú puedas estar en un extremo, en el otro y hasta en el centro, en medio de todo eso,
nosotros continuamos pecando contra Dios. Y puede que llegue el día y mi predicación de este tema, le pido que no se vayan ante el tercer punto, quédese, porque en los dos primeros se va a sentir muy mal, pero en el tercero, mi ánimo es que usted tenga esperanza en medio de su pecado. En la lucha que usted tiene con su pecado, ha sido mi oración esta semana, que usted encuentre esperanza, que usted encuentre auxilio de parte del Señor, que usted sepa que no está solo, usted no está solo. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2, que lo hemos completado completamente, hemos visto la obra del Señor en nuestras vidas. Hemos visto la obra del Padre, hemos visto la obra del Hijo, hemos visto la obra del Espíritu Santo. Hemos visto cómo ese Dios triuno obra para nuestro bien, salvándonos, pero no solo nos salva, ¿qué más nos hace? Nos va santificando hasta que nos lleva a la gloria. Nuestros nombres están ya en el libro de la vida. Mire el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu está con nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Él está trabajando con nosotros. Pero todo el tiempo hemos afirmado, y hoy lo vamos a retomar, que ese trabajo, esa obra, el Señor no la hace de manera esotérica, el Señor no la hace de manera misteriosa, de una manera mística, sino que el Señor obra en nosotros, utilizando ¿qué cosa? Su palabra. La palabra que Él exhaló, la palabra que Él inspiró, es la que Él usa para nuestra salvación a través del mensaje del Evangelio. Pero es la que Él usa para nuestra santificación y es la que usa, como veremos hoy, para que nosotros también podamos luchar con nuestros pecados. Si tú estás en medio de esta situación donde te sientes asfixiado, donde te sientes que ya no puedes más, y tu pregunta es, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Nosotros estamos para servirte como pastores de la iglesia. Hay hermanos y hermanas dispuestas a servirte. Pero todos, ninguno tenemos la autoridad para darte ningún consejo que salga fuera de la palabra del Señor. En la palabra del Señor están todos los recursos, todas las herramientas, todo el alimento, todo el arsenal que nosotros necesitamos para acompañarte a ti y para que tú solito, en oración, con la dirección del Espíritu Santo, encuentres todo lo que necesites para caminar en esta vida para la gloria y honra del Señor. Le hemos puesto por título a esta predicación teológica, no es la predicación típica expositiva consecutiva que hacemos siempre, más bien vamos a estar haciendo un poquito de teología y entendemos que no estamos pecando porque todo va a salir de la palabra del Señor. Le hemos puesto la palabra de Dios como provisión contra el pecado. La palabra de Dios como provisión contra el pecado. ¿Qué significa la palabra provisión? Que provee lo que necesitamos. La palabra de Dios provee lo que nosotros necesitamos para, desde el día que nosotros fuimos regenerados, que nos arrepentimos, que creemos que todo eso pasa en un segundo, desde ese día que el Señor nos convirtió, que abrió nuestros ojos, que respondimos en arrepentimiento y fe, que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, hasta el día final, ya sea que el Señor nos lleve a su gloria, o ya sea que Cristo venga, hasta ese día, de A a B, la palabra del Señor es la herramienta que nosotros tenemos para batallar contra el pecado, para vivir en santidad, para crecer como iglesia y que de verdad el Señor nos mire y diga, ya hay 51. Y usted diga, Señor, pero somos 80. No, ya hay 51 viviendo en santidad. Y ahorita vamos a ver, cuando hablamos de santidad no es que no pecamos. Lo voy a adelantar por ahora, pero no he llegado ahí. Mis hermanos, mediten esto. En la palabra, el creyente tiene todo lo que necesita para batallar con el pecado. En la palabra, el creyente tiene todo lo que necesita para batallar contra el pecado. Tú te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con esta adicción? En la palabra está la respuesta. ¿Qué puedo hacer con esta depresión que me está llevando a pecar contra mi cuerpo, contra mi familia? En la palabra está la respuesta. ¿Qué puedo hacer con este maldito orgullo que me hace maltratar a las personas que me rodean? En la palabra está la respuesta. ¿Qué puedo hacer con esta ansiedad que tengo? ¿Qué puedo hacer con esto, con lo otro? Sea cual sea el problema que usted tiene que le lleva a pecar, la lujuria, la posesión, la idolatría, el deseo de tener más, la avaricia. En la palabra del Señor está toda la respuesta para luchar con el pecado. El problema no está en la palabra. ¿Dónde está el problema? En nosotros. En nosotros está el problema. Nuestro primer punto y la primera manera en la que la palabra nos ayuda, vamos a tener 3 puntos, es que la palabra nos advierte
sobre su peligrosidad. La palabra del Señor nos advierte sobre lo peligroso que es el pecado. Eso es lo que pasa. Y ahí yo tengo mi sospecha que está el problema en los creyentes, no solo en ustedes, sino en todos los creyentes en todo el mundo. Que como no entendemos la peligrosidad del pecado, somos capaces de dar pasos encima del pecado sin tener en cuenta lo peligroso que es lo que estamos haciendo. Si yo le lanzara una bomba a alguno de ustedes en la mano y ustedes la cogerían así y jugarían con la bomba, yo creo que no. El pecado es más peligroso que todas las bombas del mundo juntas. Y nosotros jugamos con él cuando no tenemos en cuenta lo peligroso que es el pecado. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, le pido que vayan conmigo al capítulo 59. Vamos a estar citando algunos textos, al menos 6 o 7 textos. Vamos a estar trabajando hoy. Isaías 59, del 1 al 2. Isaías 59, del 1 al 2. El profeta Isaías está confesando el pecado de la nación de Israel. Él está dejando bien claro que el pueblo escogido por Dios ha pecado contra Dios. El pueblo escogido por Dios no ha hecho lo que Dios quería que hiciera. ¿Y qué trae todo pecado? Consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. El Señor nos restaura en su gracia, pero las marcas quedan, porque son las consecuencias del pecado. Y gloria a Dios porque nos da una nueva oportunidad. Pero ese es el problema cuando jugamos con el pecado. Y dice Isaías, he aquí, 59, versículos 1 y 2, y léeselo en casa, por favor, léese en casa el capítulo completo. Yo quería cuando leí aquí el capítulo 59 quedarme predicando aquí, pero creo que va a ser más útil que sigamos y podamos ver los demás puntos. Léaselo en casa, anótelo, léeme en casa Isaías 59 en esta semana. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El Señor sigue salvando, decía Isaías inspirado. Ni se ha agravado su oído para oír. El Señor no tiene problema de sordera. Él sigue escuchando, Él puede escuchar, Él tiene la capacidad de escuchar. Pero, como siempre, vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Sus pecados lo que han hecho ha sido separarlos de Dios. Sus pecados los han alejado de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no habita en el pecado. Dios no es autor del mal. Dios no puede estar donde está el pecado. Cuando nosotros pecamos de manera voluntaria y dura contra el Señor se aleja de nosotros. El Señor no tiene por qué escuchar nuestras oraciones. El pecado, mis hermanos, tenemos que saber que si jugamos con el pecado, Dios se va a alejar en un sentido de nosotros y Dios no tiene por qué responder nuestras oraciones. Si nosotros persistimos en pecar, nosotros estamos dando una muestra que nosotros no somos verdaderos creyentes. Y Dios no tiene por qué escuchar a un impío. Dios no tiene por qué escuchar a una persona que no ha nacido de nuevo. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, vamos a Juan 8, versículos 31 y 34. Juan 8, versos 31 al 34. Y el mismo Señor Jesucristo habla de la peligrosidad del pecado. Él se va a orar, regresa de la montaña, viene un grupo de fariseos, le traen a una mujer adúltera para que él allí la juzgue. Él está compartiendo con ellos. Entre ellos hay muchos incrédulos y que no creen. Y en algún momento él se dirige a los creyentes y él quiere hablarle a los que estaban en ese grupo, pero de alguna manera habían creído en él. Pero se encuentra un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Tiene que leerse todo el contexto usted. Lee el versículo 31. Vamos a leer. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Yo le pondría ahí, a los judíos que creían en él. ¿Y eso por qué? Y puede que pase así entre nosotros. Pueden entre nosotros haya personas que crean que creyeron, pero que de verdad no han creído y no se han arrepentido y no han nacido de nuevo. Dice el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se pusieron bravos, les tocó el orgullo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, y aquí viene el segundo problema, esclavo es del pecado. Y pudiéramos seguir leyendo, pero no quiero seguir leyendo. Siga leyendo y se dan cuenta cómo persisten en su incredulidad. Y él les sigue diciendo y ellos persisten en su incredulidad. Pero quiero que nos quedemos con esta segunda idea. Si seguimos practicando el pecado nos va a esclavizar y nos va a atar a nuestra antigua vida. El pecado esclaviza. Si tú no eres creyente y viviste algún tiempo en el mundo, sabes de lo que estoy hablando. Hay nuevos pecados que vamos descubriendo y si no salimos a tiempo, terminamos esclavos. Me acuerdo mi madre está viva todavía, es asmática crónica, grado 3, eso es un grado avanzado en el asma. Se enfermaba, había que ingresarla, aquello era tremendo. Yo no era creyente todavía, pero recuerdo que si ella fumaba, se ponía muy mal. La tenían que llevar al hospital, había que ingresarla. En la casa teníamos un balón de oxígeno. Y recuerdo que el vicio era tan fuerte que yo le tenía prohibido fumar en la casa, sin ser creyente ni nada, pero veía el daño que le hacía. Y ella escondía los cigarros en una cajita donde venía el aparato de salbutamol. Aquí le dicen albuterol, y ahí escondía los cigarros para que no se los vieran. Un día entro al baño y siento el olor a humo y ¿qué es esto? Y veo que los tienen en una caja, se los rompo, se los boto, no corran todos los niños ese riesgo, pero bueno, fue un riesgo que estaba dispuesto a correr por amor a mi madre. Y ella no estaba dispuesta a gastar 7 pesos cada vez que yo le rompiera los cigarros. Pero por la gracia del Señor, ella siguió fumando, pero cuando el Señor tocó su corazón de un día para otro, ella pudo ser liberada de alguna manera de eso que la esclavizaba. Pero no es el único vicio que esclaviza, la pornografía, la droga, el alcohol. ¿Cuántos de ustedes llevan años y años luchando con el alcohol y no pueden salir de ahí? Quizás hasta creen en el Señor, pero no saben salir de ahí. El Señor nos ha vuelto más hermoso para ustedes que tener que tomar esa botella hasta embriagarse, o tener que fumarse esa droga hasta darse un golpe bien duro en la cabeza. Las dos ideas son, el pecado te separa de Dios. Recuerden eso, el pecado te separa de Dios. Hemos dicho, la Biblia nos advierte de la peligrosidad del pecado. ¿Cuál es el primer peligro del pecado? El pecado te separa de Dios. Segundo peligro, el pecado te hace esclavo. El pecado te esclaviza. Romanos 3:23, no lo vamos a buscar, todo lo conocemos de memoria. Y Pablo hace el mismo planteamiento que Isaías. Isaías le dice a la nación de Israel, ustedes han pecado, por lo tanto, ¿qué hizo el pecado? Los separa de Dios. Están separados del Señor. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí el todo sí significa todas las personas del mundo. Por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria del Señor. Pablo está trayendo la misma idea. El pecado nos aleja de Dios y eso es algo peligroso, eso es algo terrible. Y pudiéramos seguir citando textos y textos y textos de la Escritura que advierten sobre la peligrosidad del pecado y de las consecuencias terribles que el pecado trae a nuestra propia vida y a las personas que nos rodean. No hay nada más terrible que ser una persona alcohólica y golpear a tu esposa, maltratar a tu esposa, porque ya no hay dinero para tomar, o porque te embriagaste, o hasta poder abusar sexualmente de tu esposa. Y no tienes control de ti, tú estás esclavizado a ese vicio. Y así podemos poner diferentes ejemplos con la pornografía, con diferentes situaciones, pero no lo vamos a hacer. Cada uno de ustedes recuerde en su vida su trato con el pecado, de dónde el Señor lo sacó para usted volver a caer en esa vida, cómo usted está rozando de nuevo con esos mismos pecados. Hay un predicador bautista que se llamaba Leigh Roll Shelton. Él falleció en el 2003. Él fue un pastor en Chapel Library, donde nosotros recibimos los libros pequeñitos esos que recibimos. Él estuvo pastoreando en varias iglesias. Esa fue una de las últimas iglesias que pastoreó por 20 años, por más de 20 años. Y él dice lo siguiente:
Si al ver el pecado a la luz de la palabra de Dios y ver lo que le ha hecho a Dios, vuelvo de nuevo, si al tú ver el pecado en la palabra de Dios y ver lo que el pecado le ha hecho a Dios, lo que le ha hecho a Cristo, lo que le ha hecho al hombre, lo que le ha hecho a la creación de Dios, vemos, o él pregunta en signo de interrogación, ¿estás viendo que es algo muy solemne? Si sabemos que el pecado ha producido todas estas cosas alrededor de nosotros, ¿no estamos viendo la seriedad del pecado para jugar con el pecado? Continúa diciendo, nos ha apartado de Dios. El pecado ha abierto las puertas del infierno. No había infierno hasta que Adán y Eva ahí pecaron. Ha exigido la muerte del Dios de gloria para traer salvación, para traer al pecador a la presencia de un Dios santo. Es solemne porque le ha costado al hombre la posesión más preciosa que tenía, y eso es su alma eterna. El hombre pierde su alma eterna cuando cae en pecado. Ya lo explicamos el domingo pasado. Al momento recibe la muerte espiritual, separado del Señor por la eternidad y sin tener manera de llegar a Dios. Recibe la muerte física y se daña la imagen de Dios. El hombre es ahora condenado eternamente a cuando muere, el día que muera, a vivir separado de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Y la palabra lo enseña cómo todo aquel que cree en Cristo se arrepienta de sus pecados, podrá recibir perdón de los pecados y pasar a nueva vida por la eternidad, ser sellado con el Espíritu Santo. En una persona regenerada, y si aquí hay algunos que no han nacido de nuevo, que no son creyentes, es entendible que estas cosas que estamos diciendo no le produzcan nada. Y yo estoy hablando aquí casi quedándome sin voz, y si tú no has nacido de nuevo, yo entiendo que esto no tenga sentido para ti. Tu mente está cerrada, tú no tienes forma de ver de lo que te estoy hablando. Pero si tú eres un verdadero creyente, si eres alguien que ha nacido de nuevo, si eres alguien que ha sido regenerado, si eres alguien que tiene el Espíritu Santo, yo espero que estas cosas que te estamos diciendo de parte del Señor, no me mires a mí, piensa que el Señor está aquí hablándote ahora. Yo espero que estas cosas estén produciendo un temor en tu corazón con todas las fuerzas de la palabra. Y que el Señor está obrando ahora mismo a través del Espíritu Santo en ti. Si tú dices ser un verdadero creyente y estés ahí ya pensando, no a esto, no sigo con esto, no sigo con esto, se acabó. Y estés rompiendo con todo aquello que tú tienes claridad en la palabra que no le agrada a tu buen Dios. Esto debería servir para evaluar si son o no verdaderos creyentes. Si esto no está pasando en ti, siento decirte que sencillamente no eres creyente. Si estamos enseñándote estas cosas y tú estás viendo el pecado en ti y no te molesta y no te sientes mal, lamento decirte que vas camino al infierno. El alma tuya está perdida y no hay forma de salvarla, a menos que reconozcas tus pecados, te arrepientas y corras a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Anhelas la patria celestial? ¿Anhelas la patria celestial? No llegarás ahí si ignoras estas advertencias. Si tú dices ser un creyente y están todos estos avisos en tu camino que te están diciendo el pecado te aleja de Dios, te separa de Dios y tú lo cruzas y Dios no te va a escuchar y tú lo cruzas y sigues caminando y vemos todas estas advertencias que hemos dicho y vemos que el pecado te hace esclavo, te esclaviza y tú lo cruzas. Lo que va a pasar eventualmente es que tú no estás en el camino estrecho. Tú estás caminando como te da el deseo. Y como tu camino es tan ancho, tú puedes saltar todas las vallas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y esa es la dura realidad de tu vida. Si estás aquí, dices ser cristiano y no lo eres. Shelton vuelve a decir, los necios se pueden mofar del pecado. Los necios se pueden mofar del pecado. Y cita Proverbios 14:9, para los que toman nota, no lo vamos a leer, donde habla que los necios se burlan del pecado. A ellos no les importa. Pero cada alma iluminada que lee este mensaje, esto es algo solemne, separa su alma de Dios y lo condena al infierno. ¿Qué es más peligroso que eso? Nosotros tememos a una bancarrota. No queremos caer en bancarrota.
Nosotros tenemos a una enfermedad del cuerpo que es temporal, de este tabernáculo que es por unos años. ¿Por qué no le tenemos temor al infierno? A que estemos una eternidad separados del Señor. Porque son más importantes para nosotros estas cosas pasajeras que esto que tiene un peso eterno. Oh, querido amigo y hermano, qué bien le hicieras a tu alma si no ignoraras estas advertencias contenidas en su santa palabra. Si en lugar de ello corrieras a ella para ser aún más advertido de su peligrosidad. Si eso pasara, tú quedarías santificado y tú quedarías guiado por su consejo, que es su palabra. Pasemos a nuestro segundo punto, y es que la palabra del Señor santifica al creyente. ¿Cómo más la palabra del Señor es útil para mortificar ese pecado, para combatir ese pecado? ¿Cómo más la palabra de Dios es providencia para nosotros de parte del Señor? Pues la palabra de Dios santifica al creyente. No hay santificación fuera de la palabra. Tú no te santificas por arte de magia. Dios usa su palabra en el poder de su Espíritu para santificarte a ti. Sin la palabra del Señor no vas a ser santificado. Sin palabras que vengan de Dios no vas a ser santificado. Te puedes sentar delante de los 10 consejeros más famosos de Estados Unidos y hacerte todo tipo de terapia. Ninguna te va a santificar. Lo único que va a traer santidad a tu vida es la palabra del Señor. Fuera de la palabra no hay santidad. El creyente encuentra en la palabra de Dios todo lo necesario para enfrentar el pecado. ¿Recuerdan 2 de Timoteo capítulo 3 que dice? Porque toda la escritura es útil para reacudir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Necesitamos la palabra del Señor en nuestras vidas si queremos crecer en santidad. La palabra me advierte de lo peligroso del pecado, pero no me deja ahí. Y esa es la bendición de tener la palabra en nuestras manos. Ella me advierte, pero ella me santifica. Ella trabaja dentro de mí. J.C. Riley, un obispo anglicano que pastoreó en Liverpool, dice lo siguiente en los años 1800. El que ha nacido de nuevo y hecho nueva criatura recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Y aquí está el problema. Continúo con la cita, pero voy a hacer una pausa. El que ha nacido de nuevo está viviendo en novedad de vida. No puedes nacer de nuevo y estás viviendo tu antigua vida. Algo tiene que estar cambiando. Quizás en 30, en 60, en 90 de velocidad, pero algo tiene que estar pasando. Si no, no ha pasado nada. Continúa Riley. Una supuesta regeneración que puede tener el hombre y no obstante vivir en el pecado o mundanalidad sin importarle es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados que las escrituras no mencionan. No existe el cristiano carnal, no existe tal cosa. Existe el nuevo creyente que no conoce la palabra, no conoce sus advertencias, no sabe a qué aferrarse para seguir creciendo. Y ahí pecamos nosotros de no acompañar a esos nuevos creyentes en un discipulado bueno, fuerte. Cada uno de nosotros ve quién llegó nuevo y atraparlo y decirle, vamos a estudiar la palabra. Y por eso estamos invirtiendo en lo que estamos llamando discipulado de vida. Porque hemos entendido que el grupo de vida es muy bueno, la escuela de servidores es muy bueno, pero necesitamos algo más personal. Y por eso nos estamos dividiendo grupos de hombres y grupos de mujeres, porque queremos caminar con ustedes. Estamos pensando, y oren por eso, empezar a trabajar con los jóvenes en ese sentido. Es una carga que tenemos hace tiempo. Porque una cosa es ser un nuevo convertido que no ha crecido en santificación, pero a medida que tú le pones la verdad de la palabra, él cambia. El pecado golpea su corazón, el pecado golpea su mente. Y otra cosa es creer que tú eres creyente y tú mismo dices, pero es que yo soy un cristiano carnal. No existe. Tú no eres cristiano. Hermanos, el creyente regenerado, ya cerramos la cita de Riley. Hermanos, el creyente regenerado pronto se dará cuenta que la palabra le puede resultar muy útil en su santificación por dos sentidos. ¿De qué manera
hemos dicho, la palabra sirve para la santificación del creyente, pero yo quiero que veamos dos maneras en que la palabra es útil para nuestra santificación. ¿Cuáles son las dos maneras en que la palabra es útil para nuestra santificación? La primera manera es que nos alerta, nos pone una alerta contra el pecado. O sea, ella te va a dejar saber qué cosa a Dios le agrada. No estamos hablando aquí de la peligrosidad del pecado, sino que ella te ilustra qué cosa le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, qué Dios aborrece. La palabra del Señor nos alerta contra el pecado. Nosotros podemos ver textos en el Antiguo Testamento como Éxodo capítulo 2, Éxodo 20, versículos del 1 al 17 en los 10 mandamientos. No lo vamos a buscar, anótelo. Cuando usted se lee los 10 mandamientos, usted va a ver que los primeros 4 mandamientos hablan de la relación del creyente con Dios. Cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y ahí nos manda a no tener imágenes, a no acudir a la idolatría y todo lo que Dios aborrece en ese sentido. Después vienen 6 mandamientos que tienen que ver con la relación del creyente con el creyente, qué Dios aprueba y qué Dios no aprueba. Y ahí el Señor nos muestra cosas que Él aborrece y cosas que Él desea que hagamos en sentido positivo. Cuando no hacemos uno, no hacemos la otra, estamos pecando también. Estamos yendo en contra de la palabra del Señor, estamos ignorando la alerta que Él nos está dando. Proverbios 6, vamos a buscar Proverbios 6. Versículos del 16 al 19. Proverbios 6, versículos del 16 al 19. ¿Qué dice Proverbios 6? Dice la palabra del Señor. Proverbios 6, 16 al 19. Y habla de 6 cosas que Dios aborrece, pero que los humanos perciben con facilidad. Pero que los humanos no perciben con facilidad, pero Dios sí. O sea, va a plantear 6 cosas que Dios detesta, pero que nosotros parece que no nos damos cuenta que Dios las detesta. ¿Y qué hacemos? Las practicamos con ligereza en nuestra vida, sabiendo que Él es un Dios santo y sabiendo lo que Él hace cuando nosotros ignoramos sus consejos y sin embargo practicamos estas cosas. ¿Qué cosas son? 6 cosas aborrece Jehová. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, y ahí viene la mentira, el chisme, todo lo otro. La mano derramadora de sangre inocente, el asesinato, el hacer daño al inocente de manera injusta. El corazón que maquina pensamientos inicuos, y ahí pecamos todos nosotros hoy. A ver que pensaste algo mal contra alguien y no pensaste lo noble, lo puro, lo bueno, lo que es de buen nombre. Filipenses capítulo 4, si hay virtud alguna en esto pensar, ya estás pecando. Ya sea de tu esposo, ay, este esposo mío, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tu suegra, o de tu suegro, o de algún familiar, un hermano. Cuando piensan mal, nosotros tenemos este tipo de pensamiento. Los pies presurosos para correr al mal. Hermano, si tú estás loco por irte antes que se acabe el culto, a hacer lo que sea que es menos importante que estar escuchando la palabra de Dios, como si es la lavadora ahí sonando en tu mente, estás pecando, mi hermana y mi hermano. El testigo falso que habla mentira, y miren este que es peligroso y dañino para la iglesia local, el que siembra discordia entre los hermanos. Nosotros tenemos que ser muy sabios en cada cosa que hacemos y pensar, ¿esto que voy a decir o hacer es para el bien de la iglesia local o no? ¿Esto que voy a hacer o decir es para el bien de mi familia o no? Pero el Señor nos alerta en su palabra. No solo lo hace en el Antiguo Testamento, mis hermanos, también lo hace en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 5 al capítulo 7, no lo vamos a leer, pero lo estuvimos estudiando, estuvimos predicando poco a poco. Y ahí tenemos el Señor del monte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está con una multitud que le sigue por interés. Ellos quieren los panes, los peces, los milagros, las cosas buenas que Dios le da. Pero en algún momento Cristo se vira a sus discípulos y empieza a hablar con sus discípulos, con sus seguidores, con aquellos que creían en Él. Y empieza a darle todo este sermón de la montaña. Y por medio de su palabra le comunica a los discípulos aquello que a Dios le agrada. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos, cómo Dios quiere
que hagamos su voluntad. Él anima a los creyentes a vivir a la luz de estas enseñanzas morales. Y esto les mostraría a ellos si están pecando o no. ¿Tú quieres saber si estás viviendo una vida de pecado o no? Yo espero que no. Yo espero que no. Pero si quizás usted es una persona bien moralista, que se cree que es muy buena, que todo lo hace bien, yo le animo a leerse Mateo 5, 6 y 7. Y si usted termina de leérselo y no tiene pecado, venga a verme. Dice, pastor, yo leí esto y yo no encontré nada malo que yo hago. Venga a verme, o le voy a regalar unos espejuelos, o le vamos a quitar la membresía, pero algo vamos a hacer. Lo segundo, la segunda manera, no solo nos alerta en la santificación, la segunda manera es que ella tiene un llamado a nosotros a pelear por la santificación. Entonces, de la otra manera, en una manera pasiva, ella me alerta y me dice lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, cómo vivir para la gloria de Dios. Pero yo estoy ahí cogiendo conocimiento, yo no estoy haciendo nada. Pero hay un segundo sentido donde la palabra te dice, ponte los guantes de boxeo y vas a pelear. ¿Con quién vas a pelear? Contra el pecado. En esa manera activa, Él nos manda claramente a tomar directrices, a orar, a buscar la palabra del Señor, a buscar consejos, a quitar cosas de nuestra vida, a apagar cosas, a cambiar de celular, a sacar computadoras del cuarto, a dejar de tener ciertos trabajos, aunque me tenga que mudar a otro que gane 2, 5, 6 dólares menos, a hacer lo que tenga que hacer en un sentido activo, porque entiendo la peligrosidad del pecado, porque quiero vivir en santidad, porque me alerta de lo peligroso que es el pecado, pero porque el Señor me manda a mortificar el pecado y a no quedarme ahí estático, sin hacer nada, sin luchar por la santificación. El apóstol Pablo le dice a los colosenses y le ordena que le dé muerte a pecados que nosotros conocemos muy bien. Hay pecados que nosotros conocemos y quizás muchos se convirtieron y dicen, pastor, pero ya yo no robo, ya yo no mato a nadie, ya yo no hago adultero contra nadie, pero tiene una segunda lista con lo que Jerry Brie llama pecados respetables, que son los que ignoramos dentro de nosotros. Y doy gloria a Dios por su vida, porque sé que muchos de ustedes han conocido los pecados respetables. Y muchos de ustedes se creían que estaban bien y a medida que han destapado ese tapete, se han dado cuenta que no estamos tan bien y que hay mucho en lo que seguir trabajando, porque eso es lo lindo de la santificación. La santificación progresiva progresa, pero no progresa para usted, progresa para Dios. Delante de los ojos de Dios tú estás progresando y quizás delante de otras personas, pero para ti la santificación progresiva es un retroceso, porque a medida que tú creces en santidad, más pecador te conoce. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Quién era él? El más grande de los pecadores que existía. ¿Ustedes lo creen que Pablo pecaba más que ustedes? Mira que ustedes son pecadores. Lo que pasa es que a medida que conoces la santidad, empiezas a ver nuevas cosas. Utiliza esta ilustración para los que son nuevos. Es una ilustración muy vieja, pero me encanta y no conozco una mejor. Usted me manda una después por Google, la busca y me la envía. Me gusta ilustrarlo con una casa. El Señor trabajando en nuestra vida y es como acomodar la sala. Y usted barre la sala, la organiza y esa área de su vida está viviendo en santidad para el Señor. Vamos a llamarle las finanzas. Y ya las finanzas están arregladitas en santidad. Pero de pronto el Señor entra en el cuarto y lo que se encuentra es un reguero tremendo. Y en el cuarto quizás sea el sentido de labor, la manera de laborar, de trabajar como empleado. Y el Señor arregla eso. No voy a ilustrándolo todo porque no voy a terminar. Pero Él va santificando, entra al baño, entra a la cocina y todo queda limpiecito, aparentemente. Para otros, pero delante de Dios y delante de usted, quizás usted por ignorancia no lo sabe, todavía hay pecado. ¿Dónde está ese pecado? Levanta el sofá, levanta la cama y empiezan a aparecer cosas que a los ojos tú no veías, pero ahora el Señor te las está mostrando a través de la palabra. Mueve el refrigerador. Los animo hoy, vayan a su casa y muevan el refrigerador o quiten el horno. Muevan el horno del lugar. ¿Qué van a encontrarse? Suciedad, churre, porque no llegamos a esos lugares. Así pasa con nuestros pecados internos. No los estamos trabajando. Sí, ya sabemos cómo vestirnos, cómo hablar, hemos crecido, sabemos que a Dios le agrada y que bueno, gloria a Dios por eso, porque también es parte de la santificación. Pero hay áreas en nuestra vida que ya sea por desconocimiento, yo creo que es por desconocimiento, un verdadero creyente, es por desconocimiento. Pero a medida que las conocemos, ¿qué estamos haciendo? Y lo que pasa en una pelea, ¿qué cosa es?
Muchos de ustedes se creen que ustedes pueden pelear y aguantan un round, pero el problema es que viene el segundo, viene el tercero y viene el cuarto, y hasta los más grandes peleadores, si no están bien preparados, ¿qué le pasa al tercero o cuarto round? Te das por vencido. Y no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que ir en oración delante del Señor con su palabra y recobrar la fuerza. Bien rápido, para no dejar esto así de manera esotérica. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Se quita de Efesios, de donde estamos. Colosenses 3, versículos del 5 al 11. ¿Qué dice? Dice Colosenses 3, del 5 al 11. Y aquí viene la primera lista, lo visible. Lo que ya matamos. Ya llevamos 5 años de cristianos y esto está bien. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Ya yo no fornico. Impureza, pasiones desordenadas. Ya yo no veo pornografía. Malos deseos, avaricia. El dinero da hasta donde da, ya ahí para allá no da más nada. Pero yo no me he comprado ni un carro de letra, ni me he comprado nada que no tenga que comprarme. No tengo idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Las cosas antiguas, viene la conversión, son cosas claras, ya cambiaron. Pero ahora, ¿dónde viene el pero? Porque Pablo sabía que los colosenses estaban luchando con eso. Pero si Pablo estuviera aquí hoy y le dijera palabra de vida, no colosenses, palabra de vida, pero yo sé que ustedes están trabajando, no están robando, no están matando a nadie, no se están acostando con el cónyuge de otra persona, pero, ¿y cuál es el pero? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren esto, mis hermanos, esto es oro. Ira. ¿Se lo ilustro? No. ¿Ustedes saben lo que es? Enojo. Malicia. Ay Dios, malicia. Blasfemia, palabras deshonestas, la mentira de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Revestirnos del nuevo. Santificación, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa en este sentido? En este sentido nosotros fallamos de dos maneras. Una es cuando luchamos por el perfeccionismo. El perfeccionismo no es una opción. Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere personas santas. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que el santo peca, pero se arrepiente y sigue luchando con el pecado. El perfeccionista solo quiere aparentar que todo está bien, que todo está bien. Dios no quiere esas apariencias. No hay nada más terrible que cuando hay un grupo de mujeres y todas quieren lucir bien y ninguna tiene pecado. Claro, no hay por qué orar, no hay qué consejo dar, porque todo el mundo está ahí escondidito ahí y con lo de uno cada uno. Y en un grupo de hombres igual. Doy gracias a Dios porque anoche tuvimos una experiencia bonita con un grupo de hermanos y nos sentamos 6 hombres, rehombres, no hombres. Y ahí estamos llorando ahí con el moco caído, confesando nuestros pecados y orando todo. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque aquí nadie es perfecto, el perfeccionismo mata a la iglesia. Y yo sé de lo que les estoy hablando porque he tenido que vivir etapas en mi vida de ministerio con personas que aparentan la perfección. Y es terrible porque lo que lleva a todo el mundo a querer tenerlo todo perfecto, a quererle tener, y eso demanda una presión que es insostenible. ¿Cuál es el otro problema? El cristianismo carnal. No hay opción para el cristianismo carnal. No hay forma de ser regenerado, saber lo que a Dios no le agrada y aún así saltarte esa valla, esquivarla y seguir practicándola. Jesús y sus apóstoles en todas partes asumen que la gracia de Dios no deja a la gente donde la encuentra. Más bien el Espíritu obra en nosotros y nosotros junto a Él para mortificar nuestros pecados y santificar nuestras vidas. Dios obra con su Espíritu Santo. Cristo está con nosotros y Él obra y Él nos guía a través de su palabra para mortificar el pecado. Creyente que te encuentras aquí, solo podrás vivir una vida de santidad que agrada a Dios cuando sostenidos por la gracia del Señor no dejen pasar por alto ninguna de sus alertas claras de lo que tu buen Dios le agrada o no le agrada, y consumidos de gratitud, amor y gozo, nos lancemos a pelear contra el pecado con toda la fuerza que hay en nosotros. Ojo, esto no significa que tendremos reveses y tendremos caídas. Las vamos a tener, porque seguimos en este cuerpo de pecado.
Seguimos en un mundo donde el pecado está afuera de nosotros, pero el pecado de alguna manera también está en nosotros, donde somos bombardeados todo el tiempo. Pero aún ahí, la palabra del Señor tiene todo lo que necesitamos para batallar, mortificar el pecado y seguir adelante, esperando en el Señor. Y aquí llegamos al tercer punto, y es donde no quería que nadie se fuera. Gracias a Dios hasta ahora nadie se ha ido. Solo hay un hermano dormido allá atrás. No, mentira, no mire. Y es que la palabra del Señor nos da aliento al caído. Aliento al caído. Y aquí quiero hablar a aquellos que pecaron anoche. Aquellos que pecaron hoy por la mañana. Aquellos que pecaron cuando venían en el carro y dijeron algo que no tenían que decir, hicieron algo que no tenían que hacer. Porque un pecado lleva al otro, un pecado lleva al otro y nos descuidamos y pecamos. En el Señor hay esperanza. Amén. El Señor es un Dios bueno, es un Dios de gracia. Y en Él podemos encontrar aliento para cada una de nuestras situaciones. Hay un libro pequeño que estamos leyendo en casa que se llama La Peregrina, de John Bunyan. En La Peregrina él utiliza una analogía, un tipo de historia, donde vuelve a retomar ahora la historia del peregrino en La Peregrina y trae unos elementos nuevos. ¿Cuáles son los elementos nuevos? Vuelve a recordar por las cosas que Cristiano pasó, pero empieza a hablar de las caídas que Cristiano tuvo. Y ahora Cristiano no es uno solo que llegó bien allá, sino que ahora te vuelve a decir que Cristiano pecó. Pero a pesar de que pecó, llegó a la meta. Llegó al final. Porque el pecado no le hizo detenerse. Él pecaba, él amaba tanto a su Señor y a los ojos puestos en la eternidad. Dios le mandaba auxilio del cielo. El Señor lo levantaba como con nosotros y él podía seguir caminando, caminando y caminando hasta que pudiera llegar a la patria celestial. Por ahí hay un detalle, una analogía que me encanta y es preciosa. Constantemente cristianos le llegan cartas y tienen un rollo. Y esas cartas y ese rollo, ¿saben a quién representan? A la palabra. Por nada del mundo él suelta el rollo, por nada del mundo él suelta las cartas en su caminar. Porque él sabe que solo en la palabra del Señor es que él se puede sostener para llegar a la meta final. Amén. El creyente, aunque ya ha sido redimido de todos sus pecados, Efesios capítulo 1, versículo 7, recuerden, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya nosotros hemos sido limpiados delante del Señor de nuestros pecados. Pero aún el creyente sigue pecando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, y lo conocemos. Que no podemos decir que no tenemos pecado porque le hacemos a él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Si conocemos los pecados del corazón que mencionamos ahorita en Colosenses, nadie aquí puede decir yo no tengo pecado. Todos tenemos pecado. Y hay pecados con los que seguir trabajando. Pero eso no es motivo para abandonar la carrera hacia la ciudad celestial. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, el autor de Hebreos empieza a nombrarnos una serie de personajes del Antiguo Testamento, lo hablábamos el domingo pasado, que llegan a la meta. Porque tenían su fe puesta ¿en quién? En Cristo, en el invisible. Aunque no lo podían ver, ellos confiaban en Él, ellos creían en Dios. Su confianza estaba en Dios y en el plan de Dios. Y ellos, todos fueron regenerados y todos fueron salvados. Pero si nosotros vamos ahora al Antiguo Testamento, nosotros decimos, está bien, este llegó, oh, qué bonito, qué bueno, qué bueno. Nosotros también vamos a llegar. Haga un zoom a la vida de estas personas. No las vamos a mencionar todas por una cuestión de tiempo, pero piensen en esto. Sara, ¿qué hizo Sara? Se burló, dudó de la promesa del Señor y fue parte de la mentira de Abraham. Ella está en esa lista de Hebreos 11. ¿Qué hizo Abraham? Mintió al menos 2 veces y no dijo que Sara era su esposa. No recuerdo si era una prima, fue lo que dijo, o la hermana. La hermana. 2 veces mintió y también dudó, los dos, cuando el Señor dijo que le iba a dar a Isaac. Los dos dudaron del Señor, el Señor hablando con ellos y dudaron del Señor. Pero llegaron a la patria celestial. Moisés, ¿qué hizo Moisés? En algún momento asesinó a una persona. Y no solo eso, dudó que el Señor en muchas ocasiones lo iba a ayudar.
Moisés siempre tenía dudas, pero yo soy tartamudo, yo voy a ir ahí a hablar. Pero y el pueblo, pero y esto. Y el Señor cantaba decía, muchachos, dale que te estoy mandando y estoy contigo. Pero Moisés se la pasaba dudando. No solo eso, en una ocasión se enojó tanto, rompió, esa en Biblia por ahí, hay que ver a esa anciana ahí, acercarse a ella. Se enojó y rompió la vara y no pudo entrar a la tierra prometida. Y siguió pecando de muchas maneras que no podemos mencionar. Gedeón dice la Biblia que era un hombre temeroso. Es el típico hombre que no tiene el discipulado, el devocional en su casa, el devocional familiar. Él siempre estaba ahí escondido y asustado por detrás, ahí, aunque era grandísimo y era fuerte, pero era temeroso. Sansón se unió a una mujer que no era de su pueblo, lo cual era incorrecto y cayó en pecado y trajo desgracia a su nación. Aunque Dios toma todo el mal, ¿para qué? Para bien. Ese es el decreto de Dios y su soberanía no lo entendemos, no podemos luchar con eso. David adulteró, mandó a matar a un hombre y no solo eso, falló como sacerdote del hogar. Si tú quieres a alguien que falló como sacerdote de su hogar, fue David, descuidando a sus hijos en muchas situaciones, y miren todas las situaciones familiares que se dieron por el mal liderazgo de David. Pero con todo y eso, entraron a la patria celestial. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos otras ilustraciones que no son diferentes. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento a Pedro actuando por impulso. Aquí tenemos un Pedro, me dice que él es Pedro. Vemos a Pedro actuando sin sabiduría. A lo primero que le viene a la mente, y Pedro actuaba. Pero vemos un Pedro practicando la hipocresía. ¿Recuerdan la carta de Pablo a los Gálatas? Y cuando estaba ahí con los gentiles, comía chicharrón, carne de puerco, hacía de todo, jugaba dominó. Pero cuando venían los judíos, se apartaba de todo el mundo y solo comía arepitas venezolanas. Y ahí se hacía el santo. Si vamos a Pablo y Bernabé, después del primer viaje misionero, después de enfrentarse al concilio, después de todo lo que el Señor le estaba orando, por una bobería, por un problema conciliable, no era un problema, un pecado escandaloso, un problema teológico, era algo que se podía resolver, se podía llegar a un acuerdo, los dos se separaron. Hay momentos que la doctrina divide y no hay nada que se pueda hacer, pero hay momentos que hay cosas que se pueden conciliar, se pueden resolver, vamos a llegar a un acuerdo, podemos buscar un punto medio, porque no es algo doctrinal. Vamos a picar a Juan Marco a la mitad, y no sé, vamos a botarlo a uno. Pero no pudieron ceder. Y así podemos seguir mencionando personas del Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento, pero creo que la ilustración está. Pero hay un común denominador en todos estos hombres santos regenerados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y en el peregrino. ¿Cuál es el común denominador en todo ello? Que ninguno de ellos dejó de encontrar aliento en las promesas del Señor. Ellos se caían, pero sus ojos estaban en la promesa. Y volvían a tropezar, pero sus ojos estaban en la promesa. Y se volvían a caer, pero entendían que era por gracia. Hoy leíamos como familia el Salmo número 6. Y me encanta cómo David, yo digo, ay, cómo David entiende la gracia y la misericordia. Dice, por tu misericordia es que voy a entrar al templo y es que voy a que voy a ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Por tu misericordia, yo no lo merezco. Porque era un verdadero creyente. Nosotros entendemos que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, por la misericordia del Señor, o creemos que nos merecemos cosas. J.I. Parker afirma a manera de ánimo para nosotros. Me encanta esta nota. Si la puede copiar. La afirmación de que los creyentes perseveran en la fe y la obediencia a pesar de todo es cierta. Pero su razón es que Jesucristo persiste en conservarlo por medio del Espíritu. Si Cristo no sigue obrando a través del Espíritu Santo en nosotros, a los primeros pecados todos nosotros diéramos la marcha atrás. Por eso si tú estás perseverando, ¿sabes lo único que puedes decir? Gloria a Dios, Señor. Gracias porque caí, puedo ver mi pecado, me arrepiento, pero todo es gracias a ti, Señor. Si tú no obras en mí, no hay nada que yo pueda hacer. Para el creyente saber que el Padre lo ama tanto, que le dio a su único hijo para que fuera salvo de la ira venidera, saber que Cristo prometió acompañarlo todos los días de su caminar, Mateo 28:20, y que el Espíritu Santo le guía en todo asunto hasta que lleguen a la meta,
debería llenarlos de todo aliento, a pesar de las caídas temporales, a pesar de su negligencia, a pesar de su sufrimiento. Y todos ellos deberían estar caminando en busca del Señor. En estos días, le compartí a algunos hermanos ayer, se ha armado un tipo de revueltas de estas innecesarias que hacen los youtubers para coger like, para coger views, en cuanto a un pastor y algo que dijo. Un pastor en algún momento menciona que Cristo no murió por nuestra salvación. Y él lo que estaba apuntando era la santificación, en el sentido de que no solo murió para salvarnos, sino que murió para salvarnos y para santificarnos. Y eso se entiende. Mis hermanos, el Señor nos salvó. El Señor nos salvó para que nosotros seamos una iglesia santa, sin mancha, delante de Él. Nosotros vemos las consecuencias del pecado. Mencionamos a Moisés, golpeó, no entiende, en la tierra prometida. Mencionamos a Perejusa la otra vez, cuando se creía que él era más santo que el polvo de la tierra. Mencionamos a los hijos del sacerdote, Ofni y Finés. ¿Se recuerda? Ofreciendo fuego extraño. El pecado para Dios es algo terrible. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios obrando sobre nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno de los inconversos por la gracia común estuviera en el mundo. Si Dios no derrama su gracia común, nadie existiera en este momento. Nadie merece ser salvo. Si nosotros somos salvos, es por la gracia y por la bondad del Señor. El Señor envió al Señor Jesucristo a esta tierra a venir como un bebé, a nacer en un pesebre, a vivir sin pecado, a morir, a resucitar el tercer día, a ascender al cielo a la diestra del Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero también para que nosotros pudiéramos ser santificados, y también para que nosotros un día lleguemos a la gloria eterna, y también para que nosotros estemos con Cristo por la eternidad. Lo hemos mencionado otra vez, decía así, el cielo del cielo es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más importante en el cielo que estar con Cristo por la eternidad, sea como sea que el Señor quiera que sea ese cielo. Todo creyente debe recordarle a su alma que no está solo en esta lucha contra el pecado, que posee la palabra del Señor, en la cual puede encontrar aliento para sus caídas, ánimo para mortificar el pecado, alertas para no pecar haciendo lo que a Dios le desagrada y encontrar claras advertencias contra lo peligroso del pecado. Y quisiera terminar con las dos preguntas que hice al principio y que usted se pregunte a su vida. Las quiero volver a hacer. ¿Estás viviendo a la luz de las Escrituras? No me responda. Segunda, ¿te sientes mal por los pecados que estás cometiendo en tu vida? Si tu respuesta a esa pregunta es, estoy luchando por vivir a la luz de las Escrituras. Y sí me siento mal. Sigo pecando, pastor, pero me siento mal con mi pecado. Y le estoy orando a Dios que me cambie mi carácter, que cambie mi vida, que me ayude todavía con esta lucha que tengo. ¿Sabes lo que puedo decirte? Gloria a Dios. Lo estás haciendo bien. Sigue peleando. Pero si tu respuesta es, sí, yo estoy viviendo a la luz de las Escrituras y te sientes mal por tu pecado. No, yo no tengo ningún pecado por qué sentirme mal. Te tengo que decir que eres una persona necia e ignorante y que necesitas urgentemente arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo por salvación. Ir delante de Dios y decirle, Señor, te necesito. Señor, estoy viviendo mal. Ayúdame a ver mi orgullo y mi arrogancia y toca mi corazón. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, rogando tu consuelo, rogando tu asistencia para este caminar como creyente, pidiéndote que nos ayude, que nos sostenga, que nos guarde como solo tú puedes hacer. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Si hay alguien aquí que no te conozca, que hoy sea un día de salvación para él, que se pueda arrepentir y creer, Señor. Que sepa que en ti hay esperanza. Si hay alguien aquí que pecó anoche, que se siente mal, que hizo algo terrible, que sepa que si va con un arrepentimiento genuino delante de ti, si de verdad cree en ti, si de verdad se arrepiente de sus pecados, en ti puede encontrar salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a seguir creciendo en santidad, en una santidad gozosa que es producida porque te amamos, porque agradecemos lo que hiciste en nosotros, Señor,
y ahora queremos vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.